medir fiabilidad, validez y estas aplicaciones, ¿no? Entonces, para iniciar, pues bueno, el trabajo que estamos presentando pues es un trabajo de investigación cuantitativa. Tenemos distintos, pues cuantitativa, cualitativa e investigación mixta, pero la de aquí es cuantitativa. ¿Sí? Vamos a ver pues, los requisitos para poder realizar este instrumento de investigación que hicimos. Y bueno, para este instrumento vimos la confiabilidad, la validez y la objetividad. Básicamente vamos a hablar sobre la confiabilidad de los datos, que bueno, pues para probar esta confiabilidad pues necesitamos instrumentos de medición, como fue la escala de Likert. Fue una de las tantas que hemos utilizado. Y bueno, con esto, pues saben ustedes, se miden hay varios instrumentos, pero de las más utilizadas es esta escala. Y bueno, el instrumento o el coeficiente que se maneja es de 0 a 1, ¿no? Si tenemos un valor muy cercano a 0, pues tenemos nula confiabilidad. Un valor muy cercano a 1, pues nos representa una buena confiabilidad. Los datos que estamos mostrando, pues nos están dando valores cercanos, pero bueno, eso se nos va a dar más adelante Alex, que es la parte más importante, la aplicación. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, verificar que si estos datos tienen validez, confiabilidad y son objetivos para la investigación. Entonces, por eso es que quisimos mostrar este tipo de escalas que a veces no se dan en las clases, lo revisamos en los temarios y no encontramos, por lo menos en los de MAC, con los de actuaría, no sé si ven parte de esto, pero bueno, es para poder justificar este tipo de investigaciones. No podemos decir, bueno, sí son confiables mis datos porque yo confío en ellos, ¿no? Hay que mostrar por qué sí son confiables, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos instrumentos. El proceso para elaborar un instrumento, aunque hay diversas técnicas, son muy similares. Eso es lo que vamos a revisar. Y en cuanto a los instrumentos de medición, pues ahí vienen los más importantes, cuestionarios, escalas de medición de actitudes, que son las que vamos a presentar, sobre todo escala tipo Likert. Hay otras más, diferencial semántico o escalograma de Goodman, presentamos algo de esto también. Básicamente nos vamos a ir sobre estas escalas de medición de actitudes y algunos datos también pues estadísticos que hemos estado revisando. En cuanto a las fases para la construcción del instrumento, pues este es el desarrollo, que bueno, lo importante es algo básico, es la recolección de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay que ver bien cuáles van a ser mis variables y qué es lo que voy a estar midiendo con ellos. Entonces, hay que ver estas definiciones. Algo que nos puede ayudar muchísimo, pues es la revisión enfocada de la literatura, ¿no? Ahorita, pues lo más actual es que ustedes revisen artículos, ya no tanto tesis o libros, sino que hay en las últimas investigaciones. Estamos revisando algunos artículos y la mayoría usa este tipo de escalas, en donde, bueno, algo que sirve ver esos artículos, pues es ver cómo están resolviendo los problemas o cómo están validando los datos que se están recabando. Entonces, bueno, por eso utilizamos esta técnica. Otro, pues bueno, ya les había mencionado, la identificación del dominio de las variables que vamos a estar utilizando, ¿sí? A las que vamos a medir y cuáles van a ser sus indicadores, así como, bueno, pues la toma de decisiones que ahí aparece. En la toma de decisiones lo que vamos a hacer es seleccionar cuál es el instrumento que mejor nos apoya, ¿no? Entonces, dado el problema de investigación que tengamos, lo primero que vamos a ver es qué artículos hay relacionados con esto, qué instrumentos han usado para validar sus datos. Eso es una parte importante para que se dé una buena investigación, ¿no? Validar todos estos, confiabilidad, les decía, confiabilidad, objetividad y validez de datos, ¿no? Entonces ya seleccionamos pues, qué instrumento vamos a tomar. Y bueno, posteriormente hacemos la construcción del instrumento, donde se van a generar pues todos estos cuestionarios, los reactivos, que son bastante importantes. Luego tendríamos una prueba piloto, hay que probar todo esto. Bueno, yo en el trabajo de investigación pues estuve sacando varias encuestas previas, hasta que llegué a una final, pero pues siempre aún siendo el trabajo final aún tiene uno ciertos errores. Entonces sí es importante hacer las pruebas piloto porque a veces uno se vaya directo a la investigación sin hacer estas pruebas, ¿no? A veces los cuestionarios uno piensa que está redactando, eso es muy importante, la redacción en las preguntas, ¿no? Ver cuáles son las respuestas que nos están dando los alumnos, ¿no? Y bueno, la elaboración final de estos instrumentos, así como el procedimiento, aplicación e interpretación, ¿no? Que eso es lo más importante también, pues el análisis de todos estos datos.
Una vez que bueno, ya tenemos esta parte, vamos a la administración, que primero pues va a ser ver quién va a aplicar estos cuestionarios o encuestas, ¿sí? Entonces pues determinar, pedir la autorización para aplicar el instrumento. Nosotros hicimos todo esto, estamos usando plataformas Moodle, hemos desarrollado varios cursos y bueno, son cursos de e-learning, ¿no? Porque nos apoyan tanto en clase como en parte en línea. Entonces es lo que hemos estado probando, a ver si en realidad nos están funcionando estos materiales que estamos utilizando, pero pues no nada más podemos decir sí, nos han funcionado, hay que probarlo, ¿no? Entonces bueno, también pues la administración del instrumento, de hecho varias de las encuestas que se aplicaron están dentro de la plataforma, y procedimos pues al análisis de datos, ¿no? Que para eso pues usamos SPSS. Ahorita les voy a decir las versiones, Alejandro, y les van a dar ya todos los resultados a los que hemos llegado, ¿no? Pero esta es la parte previa para poder aplicar todos estos cuestionarios, ¿no? Y bueno, pues esta escala de Likert, que fue la que utilizamos sobre todo para ver las actitudes y percepciones que han tenido los alumnos con el uso de estos materiales en nuestra plataforma, pues fue desarrollado por Likert, precisamente en 1932. Que a pesar de que fue desarrollada desde ese año, les digo que ya en varios artículos hemos visto que es la más revisada, ¿no? Sigue actual. Vamos a ver también cómo se codifican los datos, eso lo va a presentar Alex, pero en general pues son actitudes, ¿no? Que estamos recabando con los alumnos, ¿no? A ver bueno, si les agrada, no les agrada, si les funciona, ¿no? Hay ciertas formas de denotarlas, ¿no? Y bueno, es ese conjunto de preguntas, ítems o reactivos, ¿no? Que les decía que son afirmaciones para medir pues la actitud precisamente del que está siendo encuestado, ¿no? Generalmente se dan categorías, van de 3, 5, 7 o hasta 10 categorías hemos encontrado, ¿no? Que bueno, ahí están algunas de las respuestas que pueden encontrar. Algo importante también aquí en estos conceptos pues es precisamente estas preguntas, ¿no? Que deben de ser pues frases o afirmaciones que den ideas positivas o negativas respecto a un fenómeno, ¿no? En nuestro caso pues es el uso de materiales en las plataformas. Y bueno, medimos la actitud y conocimos el grado de conformidad de los alumnos. Un ejemplo que pusimos ahí, pues una de las preguntas, si les resultó sencilla la materia con el uso de la plataforma o no. Ahí van a traer los resultados después, nada más les estoy mencionando a grosso modo. Bueno, es ver qué actitud tienen ustedes con estos sitios. Nosotros al inicio, bueno, yo cuando empecé, que ya tiene más de 9 años, yo creo que empecé con las plataformas, al inicio sí eran muy reacios a utilizarlas, ¿no? Y así como que no, yo nada más quiero la clase y no encuentro aquí el beneficio, ¿no? Poco a poco ya también ustedes se han ido acostumbrando y ya a veces ya hasta quieren plataformas en todas las materias, ¿no? Y bueno, es algo que sí es costoso, tanto porque hay que tener servidores, hay que tener mantenimiento a los servidores, desarrollar todos estos materiales. Y bueno, a veces también pues algo que nos ayuda mucho pues es que no tenemos tanta habilidad los profesores para el desarrollo de esto, ¿no? Pero no nada más tenemos que desarrollarlo los profesores, es algo importante para que ustedes desarrollen el conocimiento, pues es que precisamente ustedes también elaboren este tipo de materiales, ¿no? Por eso, bueno, darles este tipo de instrumentos para que también puedan validar sus datos, ¿no? Aquí vienen los ejemplos de qué tipo de respuestas pueden tenerle ustedes a las preguntas, porque bueno, yo la primera vez que apliqué una encuesta pues no sabía que existía esta escala y que qué podía yo obtener. Yo lo que me basé es en otras encuestas que habían sido aplicadas más o menos, hasta que bueno, ya después me fui a la teoría y bueno, ya vimos el tipo de respuestas que se pueden dar, no es que las tenga que estar inventando, tienen que tener cierta categoría, un cierto orden. Ahí se pueden ver algunas de las respuestas. Entonces, el número de categorías es esa respuesta, debe ser igual a todas las afirmaciones que estamos teniendo y bueno, tener ese orden o jerarquía en la presentación. Aquí viene otro ejemplo de opciones correctas e incorrectas de una jerarquía. Por ejemplo, mi ejemplo pues son los novios, o puede ser esposos, o lo que sean, parejas, ¿no? Por ejemplo, si se pregunta cuándo es el día de mi aniversario, pues el orden correcto
sería pues que definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no, o definitivamente no. Ese sería un orden de jerarquía, ¿no? Escogí algún ejemplo pues muy sencillo para que ustedes lo puedan ver, pero vean la jerarquía en la que se deben de dar estas respuestas, ¿no? En la que aparece abajo, pues es lo que no se debe de hacer. Me gusta estar mucho con mi novia, probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente sí o definitivamente no, ¿no? Entonces, pues sí hay que ordenar todo esto, ¿sí? Vamos a continuar viendo bueno, estas escalas. Ya vieron que son afirmaciones o los reactivos que están teniendo. Deben de ser elaboradas pues cuidadosamente, como les decía, ¿no? Que tengan un criterio válido, fiable, preciso, ¿no? Para medir de alguna forma, pues pueden ser cualquier tipo de fenómenos sociales. Más adelante también vamos a ver en dónde se aplican. Se lo estamos ejemplificando aquí con las plataformas, ¿sí? Y vamos a ver cómo construir precisamente esta escala de Likert. Hola, buenos días, chicos. Yo les voy a platicar un poquito acerca de cómo construir una escala de Likert. Y pues bueno, en una escala de Likert tenemos que identificar, como lo habíamos comentado al inicio, algunas preguntas o afirmaciones. Es importante que las preguntas sean en positivo, aunque sea una negación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Para qué? Pues bueno, para que efectivamente las escalas que estemos manejando pues sean en el orden que estamos esperando, como el ejemplo de los novios, ¿no? Llevamos de manera jerárquica, intentando que los encuestados pues no se confundan mucho, ¿no? Entonces es importante manejar preguntas o afirmaciones. Hay que generar un número elevado de afirmaciones para codificar el objeto de actitud. Recordemos que la escala de Likert está trabajando sobre actitudes. Muchas veces, regularmente en MAC, cuando se hacen las encuestas de enseñanza-aprendizaje, que están invitados todos ustedes casi a término de semestre, pues también ahí hay un efecto de satisfacción. En este caso, pues bueno, nosotros vamos a presentar un ejemplo con respecto a los materiales educativos que se les comparte en los cursos que ahorita va a mencionar Alex, ¿no? Como ya lo comentaba la maestra Mayra, pues bueno, es importante trabajar con preposiciones, afirmaciones, oraciones, que deben tener las mismas categorías, es decir, 3, 5, 7, 3 definitivamente sí, definitivamente no, etcétera. O sea, todas tus preguntas o afirmaciones deben de tener 3, 5, 7 o hasta 10 escalas, ¿no? Es importante, como lo manejaba la doctora Mayra, pues bueno, manejar una prueba piloto de tu encuesta en una muestra pequeña de participantes y observar las percepciones, porque de ahí viene una retroalimentación para la mejora y ya la prueba final de nuestro experimento, ¿no? Realizar las observaciones, pues hay que elaborar la encuesta utilizando una muestra grande y codificar los resultados, ¿no? Esa es lo que verdaderamente estamos haciendo con los cursos que nosotros estamos manejando en las plataformas TEDI. Pues bueno, ahí ese es nuestro gran resultado, ¿no? El codificar todo esto. Y en determinado momento realizar las pruebas de fiabilidad y pruebas estadísticas e interpretar los resultados. Esto es lo más enriquecedor de este tipo de experimentos, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta si efectivamente el trabajo de los profesores valió o no valió la pena. O si hay algo que mejorar dentro de los materiales educativos que se están proporcionando. Y así, por ejemplo, cuando ustedes realizan una encuesta a sus profesores, pues eso también tiene un efecto, no un efecto de manera inmediata, pero sí a largo plazo, ¿no? Entonces, y todo eso pues nos nutre y nos retroalimenta para tener una mejor planta académica y en determinado momento mejores materiales educativos, que es lo que también pretendemos dentro de las plataformas TEDI, ¿no?
La confiabilidad y la fiabilidad es una de las bases de este tipo de herramientas. Entonces, como lo comentaba al inicio la doctora Mayra, es que reciente. Como lo comentaba la doctora Mayra, pues bueno, la fiabilidad y la confiabilidad que las herramientas las herramientas que estamos ocupando tengan estos elementos es muy importante, porque de aquí, pues bueno, nace justamente la validez y la objetividad. Los tres elementos que tenemos aquí, la confiabilidad o fiabilidad, validez y objetividad, son herramientas necesarias para que entonces los resultados que esté arrojando el instrumento, pues bueno, tenga efectos de largo plazo y no nada más darle gusto a una pequeña población, sino que inclusive esos mismos materiales se puedan compartir no nada más a la carrera de MAC o a la carrera de actuaría, sino a diversas licenciaturas de ingeniería o algunas otras de esta gran casa de estudios, ¿no? De la UNAM. Bien. ¿Qué significa entonces confiabilidad o fiabilidad? Pues es el grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Esto muchas veces ustedes lo van a estar recibiendo en sus materias de estadística, que tienen que estar manejando estimadores coherentes, consistentes, insesgados, etcétera. Una serie de variables que nos van a permitir generar la confiabilidad. En el caso de la escala de Likert, pues bueno, nosotros podemos estar calculando la confiabilidad a través de diversos métodos y la prueba más conocida en este caso es Alpha-Cronbach y se calcula con la siguiente fórmula, en donde, pues bueno, podemos ver que K es el número de ítems, ya definimos por ahí los ítems, BDI es la varianza dentro de cada ítem y BDT es la varianza total. Si gustan, yo creo que la presentación se puede compartir en determinado momento para que no se la pase fotografiando. Si me la pide, se la comparto y no se preocupe. Bien, bueno, a final de cuentas, los criterios de confiabilidad, como ya lo habíamos comentado, va de 0 a 1, en donde 0 significa que no es nada confiable y 1 significa que hay una confiabilidad perfecta. Sin embargo, entre cada punto, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, pues bueno, se puede estar representando como muy baja, regular, aceptable o elevada. Aquí la cuestión es que los elementos que nos estén arrojando estas pruebas, pues bueno, nos den un parámetro para una toma de decisión, para una mejora, para quitar la pregunta, para quitar el elemento, para quitar el profesor, ¿no? No nos vemos tan drásticos. El otro concepto, pues bueno, es la validez, que es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Suena como un poco redundante, pero aquí la cuestión es que lo que estamos arrojando dentro de un instrumento para identificar la aceptación o no de algún objeto, persona o situación en particular, pues bueno, estamos identificando diversas variables y esas variables deben de tener la facultad de ser confiables, de ser medibles. Así entonces, el cálculo de la validez pues está asociada a diversas pruebas como el análisis de factores, análisis discriminante, regresiones múltiples, regresión logística, que seguramente ustedes en sus materias de estadística, probabilidad o en algunas otras podrán ustedes revisar con mayor profundidad. Sin embargo, estas pruebas multivariadas tienen efecto en demostrar evidencia relacionada con el contenido. ¿Qué significa esto? Pues bueno, tener un dominio específico de contenido de lo que se mide, o sea, la validez de la variable, de dónde a dónde va a ir, representar a todos o a la mayoría de los componentes del dominio. Y, por ejemplo, si ponemos un examen de aritmética, no nada más vamos a poner sumas y restas, tenemos que medir también la división, la multiplicación. Entonces, por eso, el dominio en un examen de aritmética, pues tendrían que ser las 4 operaciones elementales, ¿sale? Así.
En el otro, pues bueno, vendría, otra evidencia es la relacionada con el criterio, y esta, pues bueno, es prácticamente identificar las posturas o puntos de vista para acercarse o confirmar una proposición, la oración con la que estamos trabajando. Es decir, si nosotros estamos preguntando sobre un material educativo, aquí la cuestión del criterio es justamente el identificar con diversas preguntas que nos lleven a la misma conclusión, si le gustó o no le gustó. ¿Sale? Cuanto más se relacione el resultado con los criterios de validez, mayor será pues justamente el proceso de la validez, ¿no? Y la otra evidencia, que es la más importante dentro de todo esto, es la relacionada con el constructo, es decir, con el experimento, con el instrumento que nosotros vamos a estar manejando. Aquí estamos llevando la parte teórica a la parte práctica, es decir, en determinado momento como matemáticos o como actuarios estamos obligados a generar modelos matemáticos. Cuando nosotros generamos un modelo matemático, estamos también representando resultados esperados. O sea, no nada más se lanza el modelo por lanzarlo, porque así me nació, sino que además estamos esperando que esas variables se comporten en determinado momento como algo que quisiéramos, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que involucremos a todos los componentes dentro del modelo para que el resultado, el constructo, se apegue más a lo práctico. Por ejemplo, en un ambiente organizacional existen N,000 variables que podemos estar manejando para identificar si el ambiente organizacional es positivo o negativo. Entonces, todas estas las tenemos que estar relacionando de tal manera que podamos nosotros construir algún modelo matemático, y ese modelo matemático pues es justamente, estamos esperando ya resultados que en determinado momento se pueden estar apegando a las respuestas de algún instrumento de medición como es la escala de Likert, ¿no? Finalmente, la objetividad, pues bueno, nos va a estar representando la objetividad, el grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador. Es decir, la objetividad es el no tender tendencias, el evitar el sesgo, a fin de que, pues bueno, las pruebas o los resultados sean lo más neutral posible. Y de esta manera, pues bueno, estaremos garantizando que en determinado momento, pues nuestra prueba, pues ahora sí que valga la redundancia, va a pasar la prueba de piloto, ¿no? Bien, las áreas de implementación que nosotros vamos a estar manejando, donde se ocupan las escalas de Likert, son justamente en el área académica, como lo estamos haciendo en este momento, para medir algunos materiales educativos, para medir el efecto de algún nuevo invento, o bien en el área de la mercadotecnia, para identificar cuál es el producto más vendido en qué temporada, o cuál es el producto menos vendido y en qué temporada, o si un producto nuevo gustó o no gustó, o inclusive hasta la tecnología, ¿no? Otra de las áreas, pues bueno, es la química, la biología, cuando se lanza un nuevo producto, y ver los efectos de ese nuevo producto. ¿Sale? Bien. A continuación, pues bueno, Alex nos va a estar explicando un poquito sobre la aplicación, ya netamente sobre las plataformas TED. Gracias. Hola, buenos días, chavos, ¿cómo están? Qué padre, espero que les esté gustando este tema que es la escala de Likert. Y bueno, para empezar les quiero platicar sobre los softwares que utilizamos, que es SPSS 24 y SPSS 20. Se hicieron anteriormente, se había hecho un análisis con la materia de métodos numéricos 2 y traigo estos comparativos para que veamos sobre lo de alta proba match, prueba de dos mitades, para que vean qué es lo que sucedió. En el semestre anterior, que fue el 18-1, hicimos una prueba a 126 alumnos, y en las materias de ecuaciones diferenciales, de software y lo que es métodos numéricos 1, ¿no? Lo que es en el área de math, ¿no? Que son materias que tienen un alto índice de reprobación. Gente de math
ustedes lo saben, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Entonces, se realizó la prueba 126, de los cuales nada más nos contestaron 28. Lo que nos dimos cuenta en esto fue que a los chavos, a ustedes, no les da el agrado de contestar estos cuestionarios, estas escalas, porque las consideran muy aburridas, muy extensas. Pero no debería ser así, ¿no? Es para mejorar el área de las plataformas virtuales, para apoyarlos a ustedes, para que incrementen su conocimiento, ¿no? Y pues bueno, son los chavos. Bueno, se hizo nuestro constructo, las preguntas tipo IKE, y bueno, nosotros hicimos 10 ítems. Los ítems son las afirmaciones, y bueno, les voy a leer unas dos nada más, que me resultó sencilla la material con el uso de la plataforma, y nosotros tomamos nuestras proposiciones como totalmente de acuerdo, ves indiferente, de acuerdo o totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, la segunda proposición, la documentación se encuentra en la plataforma, es de excelente calidad, y bueno, entre otras, otras preguntas que hicimos. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es el Alpha Acrobat. Como les habíamos dicho, esta se hizo con el software SPSS20 y ya con SPSS24. Para el semestre 14.1, que fue Métodos Numéricos 2, el Alpha Acrobat que nos dio fue de .83, y pues bueno, fue una fiabilidad muy buena. Solamente tomamos 8 elementos. Para lo que es de semestre 18.1, tuvimos un Alpha Acrobat que mejoró un poquito, ¿no? Un poquito con 8.87, ¿no? Entonces aquí tomamos 10 elementos, ¿no? Bueno, aquí, como les había mencionado la profesora, hay otros tipos de pruebas de confiabilidad, la cual es una Alpha Acrobat, que es la más conocida, pero también tenemos pruebas de orbital. La prueba de orbital lo que hace es parte el cuestionario en dos, en pruebas, en preguntas pares y las otras impares, y eso le saca la prueba de fiabilidad. Y lo podemos obtener con el coeficiente de Spearman-Brown, y lo que nos dio .87, que fue para la materia de métodos numéricos 2, que anteriormente ya se había hecho, y para lo que es el semestre 18.1, que nos dio de .87, que fue, tenemos una fiabilidad muy buena. Y pues, como les decía, esto se hizo con SPSS24, y pues como podemos pasar a la siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí lo que hicimos fue una estadística descriptiva de estos datos. Lo que nosotros, lo que hicimos fue primero hacer una variable que se llama actitud agrupada. Lo que hicimos es hacer un promedio de los ítems por renglón, por alumno, y eso nos va a dar nuestra nueva variable. Entonces, lo que nosotros obtuvimos fue su media, su moda, su mediana, sus desviaciones estándar. No, bueno, lo que les explico aquí rápido. La media fue de 4.18, esto quiere decir que la mitad de los alumnos contestaron que fue bueno, esta encuesta fue buena, todas las actitudes que tuvieron los alumnos fue muy buena, que estuvieron de acuerdo con todas las preguntas que se hicieron. En la mediana, más de la mitad de los alumnos igual contestaron que estuvieron de acuerdo con nuestras preguntas, ¿no? Y pues la moda, pues es el número que más se repite, ¿no? Entonces pues fue exactamente lo mismo, que fue fue muy buena la actitud que presentaron los chavos. Y pues bueno, nosotros tomamos el porcentaje 25 y 75, que es el 50% de los datos, y nos encontramos que todos se contestaron en esa parte un bueno, y que estaban totalmente de acuerdo con lo que estábamos preguntando con la plataforma, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí está lo que son las frecuencias. Si se dan cuenta que los alumnos estuvieron aquí de acuerdo, fueron 12 con el 42.9%, ¿no? Entonces, quiere decir que todo lo que se ha hecho con la plataforma hasta el momento les ha servido a los chavos, ya sea de ecuaciones, ingeniería y de métodos numéricos, ¿no? Entonces han servido estos materiales para que aumenten su rendimiento académico día con día.
Y pues bueno, pasamos a la siguiente. Aquí está el gráfico, igual todo esto se hizo con SSPC 24, lo que les mencionaba del 42.86% fue para medir